caminar hoy por todo el país, juntos, contra la corrupción y la impunidad. Nos unimos. Saludos, qué bueno que empezamos así a ritmo de salsa sabrosa, ¿verdad? Porque esta expresión del pueblo dominicano de decir basta a la impunidad, a la corrupción, debe ser celebrada, debe ser toda una fiesta. Y a propósito de eso, vamos a hablar hoy sobre la llama verde o la flama verde, que es parte de la protesta que ha ido creciendo, Caminata Verde, por el fin de la impunidad y contra la corrupción. Y nadie mejor que estos jóvenes, Natalia Mármol y Stalin Montero, que son de los activistas, pero activistas de verdad. Ustedes no duermen por lo que yo veo. Bienvenida, bienvenido. Muchas gracias. ¿Y a quién se le ocurrió esta bellaquería de comenzar a caminar por distintas partes del país con un hacho prendido verde? Bueno, el movimiento pasado el 22 de enero anunció claramente de que esto era un proceso que iniciaba y que no terminaba hasta que la impunidad en República Dominicana fuera un hecho histórico, fuera un hecho épico que recordáramos probablemente como parte de la historia pasada de República Dominicana. Y entonces, bueno, en consonancia con esto se desarrollaron un sinnúmero de otras manifestaciones. Vimos cómo se hizo una marcha en Puerto Plata, una marcha hermosa en Puerto Plata. Está abierta también la convocatoria para el 26 de marzo en esa marcha regional de todo el Cibao. Y bueno, pues no podíamos esperar hasta el 26. El país, yo creo que con la irrespuesta del presidente de la República a esa petición firmada por cientos de miles de dominicanos y de dominicanas, necesitaba una respuesta a la irrespuesta del oficialismo. Y bueno, no hay mejor forma de cómo hacerle saber a ese poder fáctico del gobierno que la gente está indignada, que estando en las calles, con la ciudadanía en las calles, mostrando la indignación y actuando diariamente para visibilizar el régimen de impunidad que nos gobierna, que nos malgobierna, por decirlo de Natalia, entonces, ¿cómo es la cosa? Partieron de Capotillo allá en la zona noroeste extrema, ¿verdad? Partieron también por el Ahí este. se encendió la chispa. En Capotillo, como En pasó en la Capotillo. restauración, ¿verdad? Grito de Capotillo. Entonces, también hay otra caminata que partió ¿de dónde? Del este. Bueno, eso fue el domingo, ahí en Capotillo, Sí. un lugar con un peso simbólico tan fuerte, impresionante, y todo el poder de nuestros ancestros que lucharon por nuestra libertad. Ahí se encendió la llama que iniciaría su recorrido a partir del lunes en la región norte, sur y este. En el norte empezó en Mao. Bueno, quienes estuvieron en Capotillo caminaron hacia Mao, llevaron la llama hasta Mao, y el lunes empezó el recorrido desde Mao hacia Santiago. Y en la región sur empezó el lunes en Barahona, y en el este empezó en Verón, en la provincia de Altagracia, y de ahí marchó a Higüey. ¿Y usted ha estado en constante comunicación con esas marchas, con esos activistas que vienen caminando? Sí, claro que sí, permanentemente. Y bueno, surgió realmente por una necesidad de movilización que existía en toda la ciudadanía, y de hecho lo planteamos como el colectivo Marcha Verde. Sentíamos esa voluntad, esa necesidad de salir a las calles, de hacer manifiesto toda la indignación que sentía la ciudadanía, y por eso dijimos el 27 de febrero, cuando no recibimos respuesta, luego de manifestaciones tan contundentes de la ciudadanía, demandando al presidente que garantizara una investigación independiente, porque
queda clarísimo que en esa investigación dirigida por ese Ministerio Público, por un procurador que es miembro del partido, compañero de partido de muchos de los implicados en este caso, no nos íbamos a sentir satisfechos, no estamos satisfechos, no estamos mucha gente tranquilos. duda de que se esté investigando algo a esta altura del juego. Claro, y por eso se reclamó con tanto brío, con tanta fuerza, una investigación independiente. No recibimos respuesta del 27 y dijimos, a partir de aquí estamos en movilización permanente. Y recibíamos como toda esas solicitudes de que el colectivo asumiera una expresión más territorial, que territorializáramos la lucha, y creo que es nos parece una oportunidad interesantísima también para visibilizar, para evidenciar a todas esas personas, todos esos dirigentes sociales en los pueblos que no necesariamente pueden venir hasta acá, pero que desde sus pueblos se manifiestan cotidianamente, día tras día, en contra de la impunidad y de la corrupción. Entonces, creo que la respuesta ha sido hermosísima. Si ven así, ¿Les han reportado a ustedes de los diversos pueblos cómo la gente ha visto pasar? ¿Qué les dicen a los que vienen caminando? Pero las redes sociales siguen siendo el canal por excelencia para generar este tipo de procesos. La retroalimentación de la gente está. La llama sale de un pueblo, sale de una localidad y es recibida por otra localidad, y es como con el entusiasmo y con el brío de que quienes pueden estar en esa despedida, en ese acompañamiento de la llama, parten hacia ese punto de entrega, y allí es recibida con el mismo júbilo. Lo digo de hecho y la piel se me va poniendo un poco de gallina, como decimos popularmente, porque es bonito ver. Quizás hace 2 años, 3 años, nadie imaginaba que un proceso de participación política, cívica, ciudadana, tan responsable y comprometida se vería en República Dominicana. Creo que antecedentes más cercanos a esto podríamos plantear el 4%, pero este movimiento vinculado al fin de la impunidad ha traducido, yo creo, un proceso de ascendencia de lo que tiene que ver con esa participación responsable de las ciudadanas y los ciudadanos de la República Dominicana, comprometidos con que se acabe el régimen de corrupción. Hasta hace poco decían los estudiosos del asunto social, amigos antropólogos, sociólogos, politólogos también, que había una especie de inmovilidad en cuanto a la contestación social, que la gente estaba un poco adormecida, y si no adormecida, desilusionada, desmotivada, y que eso hacía que quienes tienen el poder estuvieran comiendo con su dama, como dicen. ¿Ustedes piensan que ya se llega a un punto de inflexión? ¿Ha habido una ruptura? ¿Ustedes entienden que de ahora en adelante es totalmente distinto? Definitivamente. Sí. Yo creo que ese nivel de inmovilización, de pasividad, de tranquilidad frente al abuso de poder, viene porque hemos sido tan golpeadas y golpeados una y otra vez, que había como cierta sensación de quizá derrota, rendición, y eso se mezclaba con este llamado que recibíamos como de tantos lados de no involucrarnos políticamente. De que quien se involucra en la política lo hace porque es corrupto, porque tiene un interés particular. Y yo creo que esas dos cosas, sentirse tan abatido y tan abatida por un lado, y por otro lado, ¿cómo decirlo? Como esa perturbación de no poder formar parte de un sistema partidocrático y de un sistema de participación política que probablemente no nos representaba. Claro, ese estigma es la palabra que estamos buscando, ese estigma hacia lo político, esas dos cosas como que nos frenaban bastante, pero esta fue la gota que derramó el vaso. El nivel de indignación fue tan fuerte, el nivel de abuso fue tan fuerte, y quedaron además tan en evidencia que la gente dijo, ya estoy harto, voy a salir a la calle, esto no se puede aguantar más. Y yo creo que por una parte, por horrible que es lo que nos está pasando, creo que por otro lado es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque fue un despertar de la ciudadanía dominicana. Después de aquella gran marcha de decenas de miles de personas aquí en el Distrito Nacional el 22 de enero, ustedes recuerdan, hubo gente que celebró y dijo, bueno, hasta ahí llegó, porque no es verdad que van a poder. Y ahí ese día hubo el intento, porque tuve la información, de gente que quiso venir o de un barrio del Gran Santo Domingo, lejano, o de provincia, y que no hallaron la manera. Una, porque quizás de manera extraña y coincidencialmente, entre comillas, todos los vehículos habían sido alquilados por alguien que quizás ni los usó ese día.
o hubo algunos que se le advirtió que si asistían iban a perder cierto tipo de ayuda, y pensaban que ya con eso se había llegado y que eso se iba a diluir. Pero ¿qué ha ocurrido? Uno ve como algo extraño, porque esto va como creciendo como una ola. Incluso el mismo 22 de enero es una muestra de que cuando un pueblo se levanta y decide transformar el estado de las cosas, no hay quien lo pare, porque intentaron boicotearlo de todas las formas posibles, con hoyos que se abrían y se cerraban en una sola noche, con transporte que no aparecía, bloqueándonos las calles, hubo todo intento. No, y poniendo a correr bola de que se había suspendido. De que se No, y activando una batería, de hecho, de técnicos vinculados al tema de redes sociales y comunicación digital sobre todo, planteando la distorsión de que si la marcha iba a ser un lío, que si iba a ser un fracaso, que iba a ser violenta. Sí. Creaban falsas tendencias que se derrotaban fácilmente. Era de que yo no voy para ese lío, yo no voy para ese rebú, yo no quiero desorden. O después inventaron de que un supuesto partido verde. Pero eso no ha cesado. Y la misma gente le respondía. No ha cesado, porque la gente... Y es interesante que ocurra, porque eso denota precisamente la desesperación del gobierno, la desesperación del oficialismo sobre todo, de no dilapidar y llegar a la profundidad. Yo creo que el presidente, uno de los errores que ha cometido visiblemente, ha sido no dejar dudas ya a la sociedad de su posición con relación al tema de la impunidad y al caso de Brecht. Yo creo que haber ignorado en el marco de su discurso, porque lo que hizo fue, yo creo que una bomba de humo, como decían mis abuelas, el no dar una respuesta categórica. Que él se dijo que él es el abanderado de esa lucha y que le simpatizaba y le recordaba sus años de estudiante y que de ninguna manera él no estaba en contra. Es interesante eso que dijo el presidente, porque de igual manera el partido de gobierno pasó de una posición oficiosa, porque no salieron públicamente, pero sí atláteres decían que iban a convocar una contramarcha y no sé qué cuánto, y que esa sí iba a llevar mucha gente. Hubo una senadora incluso que dijo que si ellos la hacían, iba a ir mucho más pueblo. Sin embargo, después se dieron cuenta, inteligentemente cambiaron y dijeron, no, saludamos eso. Es que nosotros no nos oponemos. Yo era de los que quería que esa manifestación del oficialismo se produjera, porque yo estoy consciente como joven, como profesional, y creo que toda la gente que marchó el 22 de enero, que marcha por ponerle fin a un régimen de impunidad, y por eso marcho todavía hoy día. Pero ¿por qué marcharía el oficialismo? O sea, enfrentar una manifestación de la ciudadanía que simplemente está planteando que está cansada de que le tomen el pelo, que está cansada de que les roben en su cara y de que se hagan el marco de impunidad. Chelitos, con tantas necesidades fundamentales aquí sin satisfacer. ¿Por qué marcharían el oficialismo? Yo creo que es la pregunta que habría que en algún momento quizás parece que ellos hicieron ese razonamiento que tú estás haciendo, dijeron esto es una estupidez y decidieron que no. Claro, marchamos a favor de la impunidad y la corrupción. Hablando de la llama verde, entonces esto ha surgido de alguna manera con mucho de espontáneo, ¿no? Es muy espontáneo. ¿La gente está organizada en un núcleo o simplemente la gente se suma y lo ve interesante y se agrega sin mayores dificultades? Hemos anunciado por varios medios que esto iba a estar ocurriendo, se anunció la semana anterior, nos hemos contactado con algunos dirigentes sociales de diferentes regiones y de ahí para adelante en el boca a boca se han sumado más personas, se han hecho reuniones comunitarias en las que se invita de manera abierta a todo el que quiera colaborar. Y esto se va armando a medida que va ocurriendo realmente. Y la respuesta para mí ha sido maravillosa. Nos hemos encontrado con un montón de sorpresas chulísimas. Por ejemplo, mientras marchaban de Dajabón hasta Mao, en un momento salieron un montón de personas de sus casas y tiraron banderas verdes por la ventana. Y hermoso. Ayer en Santiago durmieron en el Parque Duarte. Haciendo una vigilia con las llamas y hubo un encuentro artístico-cultural en el que participaron varios cantantes. Ha sido, la verdad, muy lindo, ha sido un proceso de organización, de planificación, de convocatoria, por un lado, y por otro lado, enriquecido con cierto grado de espontaneidad. Interesante que, ¿verdad? Ahora que se está celebrando el clásico de béisbol, el símbolo es un plátano verde. Mira qué bien. Yo creo que en República Dominicana una de las cosas que tenemos los dominicanos y las dominicanas
es que la espontaneidad nos sale con una gracia y como que la tenemos a flor de piel. Yo creo que el Movimiento Verde, una de las cosas que va a dejar en el legado de la historia social y política de República Dominicana, es precisamente ver el cómo la sociedad no solo responde, y usted lo decía antes de que iniciáramos el programa, es decir, al final, desde la colectividad de la Marcha Verde, hemos puesto un granito de arena que pudiera servir, digamos que como probeta, como un marco de contención de esa indignación popular de la sociedad dominicana. Pero al final de cuentas la gente hace con eso lo que quiere. Es decir, Natalia lo describió ahora mismo. La gente probablemente no tiene la insignia de la Marcha Verde, pero sale con la pañoleta verde, sale con el turbante, sale con una cacerola. Sí, a eso que inicialmente desde la colectividad se puede asumir como una decisión de organizaciones y de personas que estamos organizados alrededor del colectivo, se suman un sinnúmero de voluntades y de gestos de indignación que yo creo que son al final del camino En total lo más, libertad, y lo eso que es muy más interesante. enriquece. Por favor, con el permiso de ustedes, vayamos a una pausa. Gracias por continuar a partir de ahora. Recuerden que ustedes nos sintonizan en el canal 38 de Claro TV y los canales 39 y 439 de Telecable de Tricón, así como en nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. Hoy estamos conversando aquí entre amigos con Natalia Mármol y Estali Montero, activistas, jóvenes activistas de la Marcha Verde, ese movimiento espontáneo de la sociedad dominicana que ha dicho que ya está harta la sociedad de tanta corrupción, de tanta impunidad, de tantas mentiras y engaños, y de que se le invite cada 4 años a votar para después ver cómo se burlan, ¿no? Entonces la gente parece que dijo que ya basta. Y han surgido cosas muy interesantes en todo este movimiento de la Marcha Verde, y ahora con estos recorridos de estas antorchas verdes que habrán de confluir en un punto, ¿verdad? Así En es. Santiago de los Caballeros. ¿Será? No, ayer estuvo en Santiago y hoy salió de Santiago a La Vega. La idea es que de los 3 extremos del país vayan acercándose hacia el Distrito Nacional. A llegar a donde capital, sí. Nos encontraremos el 19, el domingo 19, este próximo domingo, en el Parque Independencia, en el Altar de la Patria, donde compartiremos una jornada artístico-cultural. ¿Y la gran concentración que se está haciendo en Santiago, para qué fecha es? 26 de 26 de marzo, marzo. domingo 26 de marzo. Entonces 19, que es el próximo, ¿verdad? Sí. Será aquí el domingo en el Parque Independencia. Exactamente. Sí, lo que y luego ha el ocurrido 26, con este la proceso próxima semana, en Santiago. nos vemos todas y todos en Santiago. El Cibao marchando completo. Yo creo que una de las cosas importantes ha sido esta manera escalonada en la que hemos intentado no detenernos y de que se sienta permanentemente la sistematicidad, la presencia de la sociedad dominicana en las calles, de las ciudadanas y de los Yo he ciudadanos. notado que este movimiento tiene algo especial, y es que, igual que el de 4%, pero en este caso de manera más masiva, más amplia, porque no todo el mundo tiene la conciencia respecto a aquel reclamo. Había gente que no entendía eso muy bien y hubo mucha manipulación, pero en este caso hay como un entusiasmo que la gente no siente como cansancio. La gente acaba de participar en algo y dice, ¿cuándo es lo próximo? ¿Qué vamos a hacer? Pero tú me hacías referencia, Natalia, a un gesto simbólico muy bonito que hicieron unos ciudadanos y ciudadanas al paso de la marcha de la antorcha. No me diga dónde ocurrió, cuéntame qué pasó. Sí, uno de los gestos creativos, de las expresiones creativas de esta indignación fue en un traspaso de antorcha, de llama verde, hicieron en una comunidad un mural grande, blanco, y se pintaron todos las manos de verde y dejaron su huella verde ahí con esa misma mano, sostuvieron la llama y emprendieron el camino hacia la próxima comunidad. Y hay muchísimas expresiones así lindísimas, creativas de las personas, porque aunque es bastante indignante y bastante fuerte, yo creo que también hay algo de hermoso en este proceso de lucha por la libertad, porque estamos hablando de liberarnos de un régimen de impunidad
que nos tiene abandonados, muchos de nosotros quizá tenemos algunas oportunidades que la verdad no son las oportunidades de la mayor parte de la población dominicana, y eso hay que reconocerlo. Por eso me molesta tanto. Importante que tú digas eso, cuando el porque presidente dice en su discurso, esto es un país de clase media, señor, pero usted no ha salido a la calle. Importante que tú digas eso porque regularmente el ser humano, si llega a cierta zona de confort en su burbuja social, piensa que el resto del mundo es así. Y no ha salido de ahí, de su círculo estrecho. Y entonces a veces no entiende por qué los demás luchan o se quejan o denuncian. Qué importante que tú digas eso. Pero además es súper increíble también el ver con la gallardía, con la cara dura, como decimos los dominicanos y las dominicanas, que el presidente se atreve a hablar de una sociedad basada en la clase media, cuando lo que era clase media hace unos años ha perdido su capacidad de poder adquisitivo, ha perdido la capacidad de calidad de vida que tenía. Usted sale, por ejemplo, y de hecho yo estaba escribiendo hace unos días algo titulado Un país que se alquila y se vende. Usted sale por la mayoría de las calles de República Dominicana y se va a encontrar con un alto número de viviendas que pertenecían a familias de clase media que están siendo vendidas. Y de hecho, en zonas como Gascue, cercana a donde yo resido, tú pasas y te das cuenta también que grandes casas, que mansiones están siendo utilizadas para poner negocios de venta de ropas, de ofrecer hospedaje o de comida, porque definitivamente con lo que producen las familias no les da. No es dinero suficiente para ni siquiera poder mantener los gastos ordinarios. Así que yo creo que en esas cifras que el presidente toma para hablar de clase media solamente están los datos de su oficialismo y de la gente, que claramente, en base a la corrupción y la impunidad hoy día, está dándosele muy buena vida con el sacrificio y con el detrimento de la calidad de vida de la gran mayoría de la población dominicana. Bueno, me gustaría también que me cuenten algunas de las experiencias ya personales de ustedes en contacto con la gente de provincia, si ustedes han estado en alguna de estas caminatas, si se le han acercado, qué les dicen las personas de diferentes edades. Yo estuve en Capotillo, en Dajabón, el pasado domingo, y la verdad me conmovió muchísimo. La gente se sumaba, participaron muchos jóvenes, muchas jóvenes, y eso me motivó bastante, porque siento que una juventud que está entendiendo, que quizá no vivió un montón de cosas indignantes, terribles, que haya sumado a esa conciencia crítica, pero reconoce que el estado de las cosas está muy mal y que si no participa, si no se involucra, no se va a generar un cambio, y que es su presente y su futuro que se está jugando. Y a mí eso me pareció hermoso. Lamentablemente, como hemos estado trabajando desde acá, no hemos podido participar de los otros recorridos, pero sí vemos las fotos, sí vemos las imágenes, los videos, los testimonios, y la verdad es conmovedor lo que está ocurriendo. Es hermosísimo y me gusta que se haya territorializado la lucha y que se visibilicen las demandas locales, que a veces no se les da cabida tanto en los medios, porque de alguna manera nos limitamos a la burbuja de las metrópolis, pero hay muchas demandas que hay que prestarle atención en las comunidades de nuestro país. Bueno, quería precisamente comentarles eso, que interesante me pareció ver que es una lucha abierta también. O sea, se lucha, el objetivo principal es cese de la impunidad y castigo a la corrupción y a los corruptos. Pero al mismo tiempo, recuerdo la marcha del 22, que había gente, era todo muy variopinto, porque habían representantes de iglesias, por ejemplo, que se identifican con esa causa, pero también había personas de los grupos de pro derechos de las mujeres, comunidad LGTB, sí. De todo había, que también aprovechaban el espacio para hacer sus reclamos. Claro, porque una que otra comunidad que tiene un problema transversal, que afecta a todos los sectores, a todas las personas, a toda la ciudadanía. Por eso yo creo que también ha convocado tanto, porque nos estamos dando cuenta que si no podemos romper con ese régimen de impunidad, si no logramos establecer un régimen de sanciones, no vamos a progresar como país. Ese desarrollo inclusivo, sostenible, que nos incluya a todas y a todas, no es posible en este marco. Y eso es lo que se está pidiendo. Lo que estamos demandando es una investigación independiente
para que pueda dársele cárcel a los corruptos, para que se devuelva todo el dinero Todo el robado dinero. Y de las y sobrevaluaciones. se invierta en las principales necesidades de la población dominicana y para que se inhabiliten los contratos, porque es una vergüenza que aquí, a diferencia de muchos otros países que ya han inhabilitado los contratos, se siga trabajando con una empresa corrupta, cuyo presidente está condenado a 8 años de cárcel en Brasil. Y que admitió lo que hizo, ni Que siquiera lo ha negado. admitió lo que hizo y que inclusive el mamotreto de acuerdo que que intentó filtrarse desde la Procuraduría General de la República, incluso un juez, un tribunal, lo denegó, o sea, le dijo que eso no tenía validez alguna. Y aún así, al día de hoy se están ejecutando proyectos con Odebrecht, como el mismo caso de Punta Catalina, que al parecer, como todos sabemos, suponemos e imaginamos, tiene mucho interés del oficialismo porque fue, de hecho, el buque insigne de esta propuesta de gestión del presidente Danilo Medina. Y yo creo que una de las principales cosas sobre la cual hay que tener un ojo puesto con mucha claridad hoy día es la necesidad de que de manera inmediata se asuman acciones concretas que hagan que, en el caso Punta Catalina, pase a otra empresa, de que se cese ese contrato directamente y de que comience a procederse judicialmente con todos los implicados, que ha sido visible y que el discurso está ahí. Estamos hablando de gobiernos desde el año 2001 hasta el actual gobierno, hasta la actual gestión del presidente Danilo Medina. Pero no obstante eso, mucha gente se pregunta, ¿y por qué de manera directa se habla tanto del caso de Danilo Medina? Bueno, porque en este momento el pandero está en sus manos y él es quien tiene la responsabilidad, la obligación de dar una respuesta a lo que cientos de miles de dominicanos le estamos exigiendo. En los regímenes democráticos, cuando el pueblo habla, los gobernantes actúan. Ese soberano que fue quien le impuso a usted eso que los dominicanos y las dominicanas le llamamos la ñoña y que lo sentamos en esa silla, le estamos exigiendo al presidente de la República que de manera inmediata le ponga un cese a los contratos con Odebrecht en República Dominicana. No, y la gente olvida que el término inclusive mandatario significa quien recibe el mandato. Es decir, es un empleado del mandador que se supone que es el pueblo, pero bueno, eso aquí es la letra muerta nada más, pero se supone que el mandador, que es el pueblo, y el mandatario, el que hace el mandado, vamos a decir, es el gobernante. Yo siento que por primera vez en mucho tiempo estamos reconociendo eso y asumiéndolo como cierto, y creo que eso va a empezar a cambiar. Bien, bueno, pero ese movimiento no le gusta al universo. Hay gente que dice que todo eso es un asunto politiquero, que ustedes quieren hacerle daño al presidente, que por qué no van y hacen la protesta frente al Ministerio Público o a los tribunales, que aquí se está encaminando un proceso de investigación serio, que hay otra comisión que no lo del presidente para que se vaya a Punta Catalina y se determine si las cosas se hicieron como se debe, que cuál es la desesperación, dice el presidente, que tengan paciencia. ¿Qué responden ustedes? Bueno, en primer lugar, no nos pueden pedir que confiemos en una investigación que está siendo dirigida por un compañero de partido de la persona que hace una semana se denunció en Brasil por un ex empresario de Odebrecht que recibió financiamiento ilícito para su campaña electoral por João Santana. ¿Cómo vamos a confiar en una investigación dirigida por un posible cómplice de esa persona? Por una persona que sabemos estuvo a su lado durante esa campaña. Y que públicamente, de hecho, lo asumió en ese discurso de agradecimiento. O sea, Aunque él dice Danilo Medina aunque él dice que él no agradeció. recibió un chele para campaña. No. Y que a Joao se lo pagaron unos amigos empresarios, fue. Pero la denuncia está ahí. ¿Y quién la va a investigar? Yanalén Rodríguez. Pero además de, si lo pagaron los empresarios, ¿en cuál? Que yo creo que es un tema de, y da mucha pena que una persona que hasta hace meses se hablaba que tenía un alto porcentaje de preferencia y que se abanderaba como el elemento de la dignidad. Primero, un discurso muy desgastado el del presidente. Es el mismo discurso de hace más de 4 años. Todavía él sigue diciendo hoy día que a los funcionarios corruptos le va a poner un punto y aparte. No ha apartado a ningún funcionario por corrupción de su gobierno, aunque expedientes han salido, las irregularidades son más que notorias, se han abierto procesos suficientes para que él hubiera podido hace tiempo tomar una decisión de cara a la corrupción. Y yo creo que precisamente es esa inoperancia de él de dar una respuesta oportuna a los temas de corrupción que se han visto vinculados en su gobierno, que él ha quedado eminentemente visibilizado como un corruptor.
no solamente como una persona vinculada a procesos por ser el principal jefe. Recordemos con mucha claridad que el procurador es simplemente el brazo ejecutor de materia de corrupción en República Dominicana y que quien lo coloca es el presidente de la República. Entonces, por eso las exigencias se le hacen al presidente de la República. Porque además es él quien tiene el mandato de definir a una persona concretamente para que dirija todas las estructuras que estén llamadas a la supervisión, a la investigación y a la sanción de los crímenes en el país. Este lunes, al comenzar la semana, el presidente, que había convocado, dicen, de urgencia, una reunión del gabinete ampliado, que no es solo los jefes de gabinete, sino lo que dirigen entidades descentralizadas y todo, y dice que él impartió órdenes ahí muy claras y duras, diciendo que los funcionarios deben garantizar la transparencia, que deben cumplir con esa ley de rendir cuentas a la población para que se vean que las cosas que hace el gobierno son cosas que se hacen como manda la ley. ¿Qué piensan ustedes? Eso está muy bien por el presidente, debió hacerlo. Lo importante es que él estaba plenamente consciente de eso cuando asumió su primer mandato y creo que fue lo que debió señalarle. Pero indistintamente a que esa sea la actitud en lo adelante, que saludamos el gesto, yo creo que el pueblo necesita de la sanción clara, contundente, de todos los actos de corrupción en los que él y sus funcionarios se han visto involucrados. Es decir, esta generación no está en disposición de volver a repetir el borrón y cuenta nueva. Danilo Medina Sánchez, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, vinculados, implicados con el caso de Brecht, han sido 3 mandatarios de República Dominicana que nosotros como generación hemos conocido. Y yo creo que nosotros como generación definitivamente no estamos en disposición de que se vuelva a producir un borrón y cuenta nueva. Saludamos, reitero, esa intencionalidad y ese llamado que él hace a sus funcionarios y nos parece bien y nos parece un buen de salud, pero estamos en las calles y lo estaremos hasta tanto no sean sancionados y no sean llevados a la acción de la justicia y condenados todas las personas que visiblemente se reconozca y judicialmente se reconozca que han cometido actos de corrupción. Yo sé que tú quieres decir algunas cosas, pero tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, para que tú hagas tus precisiones sobre lo que el presidente ha dicho. Gracias por permanecer en A Partir de Ahora por Acento TV. Estamos hablando de todo este movimiento social, la Marcha Verde, el fin de la impunidad y ahora esta expresión última que es esa caminata por partida triple con la llama verde, la antorcha verde, que habrá de juntarse el domingo 19 en el Distrito Nacional, pero que también ya ha hecho sus paradas en diversas ciudades en el interior y ha ido ganando muchísimo entusiasmo y apoyo. Estamos conversando con Natalia Mármol y con Stalin Montero, 2 jóvenes activistas. Natalia, antes que fuéramos a la pausa, estábamos hablando sobre lo que el presidente dijo el pasado lunes, respecto a que ahora sí que ordenó que los funcionarios deben ser responsables, apegarse a la transparencia, hacer cumplir la ley. Ya Stalin dijo su punto de vista, me gustaría saber qué tú piensas de esto. Completamente de acuerdo con la posición de Stalin y yo diría que el discurso y las palabras, saludo completamente esta invitación que hace el presidente a los funcionarios, a su gabinete, pero el discurso es una cosa y las acciones son otras. Y realmente lo que habla a las personas son las acciones, no las palabras. Y aquí en este medio se publicó, por ejemplo, un reportaje hablando sobre la cantidad excesiva de puestos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de botellas, vamos a decirlo claramente, la cantidad de botellas que hay de personas cuyas funciones todavía no se conocen, no se tienen determinadas y que reciben sueldos cuantiosos. Entonces, mientras él está haciendo ese llamado, esa convocatoria a sus funcionarios, ¿por qué al mismo tiempo no se están tomando acciones sobre eso? O mientras están subiendo los salarios de la policía y los militares, que me parece una acción necesaria, una demanda histórica que está siendo atendida, porque al mismo tiempo no se limpia las Fuerzas Armadas, que es también una demanda histórica y es una piedra angular para garantizar la seguridad ciudadana. Entonces, las palabras no dicen muchas cosas,
las acciones nos lo dicen todo. Y por eso yo creo que nosotros lo dijimos antes del discurso, no vamos a estar aceptando mareo y lo reafirmamos ahora. No estamos para mareo, ya se acabó. Me encanta esa expresión de ustedes los jóvenes, no al mareo. Bueno, también otra crítica que se le hace al movimiento, que no están de acuerdo, que dicen, bueno, eso lo están instrumentalizando los políticos. Y puede ser que uno que otro político participe en una actividad. Pero ustedes han dicho que eso es abierto, ¿verdad? Es un legítimo derecho. ¿Ustedes se sienten bien o mal con que aparezca un político en una de esas actividades? Yo creo que todas las personas que asumen ese discurso se van a tener que enfrentar a la consecuencia. Que si lo han hecho mal, nosotros lo que estamos demandando es un sistema de justicia que funcione y un régimen de sanciones que castigue lo mal hecho. Y que le pase la mocha a todo el que haya cometido. O sea, aquí no hay vacas que no haya favoritos. Aquí sí no hay vacas sagradas. Aquí no estamos sí, en la India. Y nosotros sí estamos conscientes de eso. Es decir, la idea es muy clara. Y nosotros desde el principio, y recuerdo sobre todo que cuando iniciamos a promover el 22 de enero, la manifestación del 22 de enero, mucha gente hacía la pregunta de qué políticos iban a marchar. Lo primero es que como movimiento nosotros no podemos impedir que ningún ciudadano en su pleno derecho se manifieste y manifieste su indignación por el tema de la corrupción y la impunidad. Y lo segundo es que nosotros hemos hablado claro y nosotros tenemos un fin, que es acabar con la impunidad en República Dominicana y con todo el que haya cometido un acto de corrupción o que esté en esa onda. Entonces, en ese sentido, eso de... a mí en lo personal no me preocupa quienes vengan y marchen y quienes no. Esto es un movimiento amplio, con una alta representatividad. Por ejemplo, en el caso particular, yo no milito en ningún espacio político, ni estoy articulado, ni he estado nunca articulado en ninguna organización política, y estoy aquí como en calidad de ciudadano, en calidad de joven, en calidad de periodista, concretamente, y desde ahí he asumido un sinnúmero de responsabilidades con el colectivo. Y así como yo, hay una inmensa cantidad de otras personas. Así que ¿no se confundirán alguna gente y se acercan a ustedes diciéndole, yo quiero inscribirme, porque piensan que es un partido? ¿Ha ocurrido eso? No, en mi caso no. No, yo no conozco ninguna hazaña vinculada. Porque yo recuerdo cuando el movimiento ninguno, que yo en una ocasión tenía una de esas camisetas caminando en el mirador, y a veces se me acerca, ¿dónde se inscribe uno? Yo quiero votar por ustedes. Digo, no, porque están llamando a que no se vote por ninguno. Pero pensaban que era un partido, David. No, yo creo que han tratado de manipular mucho con eso, porque las personas, como había dicho, hemos sido muy golpeadas por las mentiras constantes, la manipulación constante. Entonces quieren jugar a sembrar esa semilla de la desconfianza y decir que bueno, esto es una estrategia más de manipulación, de engaño. Pero ellos saben de eso, ¿eh? Sí, saben bastante, son los maestros. Y la gente ha demostrado que no va a comerse cualquier mentira. Además, ese discurso que es un intento vulgar de despolitizar las manifestaciones que se están desarrollando, que siempre hay que rescatar, que son manifestaciones políticas. Exacto. Porque es que el problema de la corrupción y de la impunidad es un problema político, y a los problemas políticos se le da respuesta política. No, pero además que la peor trampa en que puede caer una sociedad, es decir, la política es algo sucio. La política es solo para los sinvergüenzas, porque entonces tú vas a dejarle el reinado de las decisiones, porque con política es que se deciden las cosas en una sociedad, a los bandidos nada más. Entonces así no es bueno. Ellos están muertos de risa con que la gente diga que la política es algo sucio, pecaminoso. Sí. Porque así, entonces el chantaje mayor es decir, esto es político, claro, pero es política legítima de la población. Durante muchos años han pescado en ese mal revuelto, pero yo creo que y ahí no solo hablar como generación, yo creo que la sociedad dominicana en sentido general, en este momento histórico, ha asumido incluso la participación dentro de este proceso de participación política amplia y diversa, lo ha asumido de esa manera. Y ha decidido de manera muy concreta que tiene que darle una respuesta política a este problema que ha sido desarrollado e instaurado en el marco de un régimen de corrupción y de impunidad que es político. Y por eso las exigencias que se están haciendo y el discurso que se está construyendo y las acciones con las que se le está enfrentando son acciones, son discursos y son estrategias Quiero políticas. que recordemos entonces que el domingo 19, que es el próximo domingo, ¿a qué hora es que se va a reunir la gente? Invitamos a que se unan a partir de las 5:30 de la tarde. En la tarde. En la tarde van a estar llegando las antorchas. las compañeras y compañeros con las antorchas de los diferentes puntos del país.
y en ese momento haremos un acto cultural al que invitamos a todas las personas y que también manifiesten, como lo han hecho hasta el momento, su indignación de todas las formas Ahí creativas. habrá una tarima o algo. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y seguro Habrá un música. acto y claro, y acto cultural. estaremos informando sobre algunas sorpresas a medida que transcurra la semana. Así que atento a nuestras redes, Cero Impunidad RD en Twitter y Fin de la Impunidad en Facebook, que vamos a estar comentando algunas cosas interesantes por ahí. Importante también aprovechar el espacio para rescatar que esto también es una antesala a eso hermoso que estoy seguro que va a ocurrir en Santiago el próximo domingo 26. Es decir, este es el 19, el domingo 19, las antorchas, las llamas verdes llegan a Santo Domingo con una finalidad muy concreta y es seguir llenando de iluminación y de luz esa esperanza que la sociedad dominicana tiene en que se acabe la impunidad y la corrupción. Y de antemano que esto sea la antesala a algo muy importante y muy bonito que va a pasar en la ciudad de Santiago el domingo 26 de marzo. Una cosa antes de que nos despidamos. Lo que se ha dicho es, y lo dijo el señor Ugaz de Transparencia Internacional, sea que los revelen los distintos ministerios públicos de los países que están involucrados en esto o no, a mediados de año ya Saldrán en los Brasil nombres. se va a publicar todo. De hecho ya se han ido dando algunos avances y hay países que han hecho algunas cosas más que otros. Por ejemplo, yo creo que en Perú hay 4 presidentes involucrados y el propio que tiene el poder dice no, adelante, que siga la investigación. Y en Colombia el propio Ministerio Público está investigando al presidente Santos. Sí. Uno dice, se restriega como los ojos y eso está pasando. Entonces, si llegamos a ese término de medio año y se revelan todas estas cosas y aquí no se hace nada. ¿Cómo que Eso no se no- hace nada? eso no va a Eso va pasar. No, ¿Sí? que no se haga nada a Que no se nivel de investigue. Ministerio No, Público. no, te entiendo, que no se investigue. Yo creo que no va a ser así porque la única garantía que tenemos de que realmente esto tenga la respuesta que estamos buscando es la movilización permanente. La única garantía para que termine el régimen de impunidad es la movilización permanente. Y la ciudadanía ha demostrado que no se detendrá, que no va a parar. Y así que tenemos una meta concreta y es esperar a junio y seguiremos movilizándonos, seguiremos manifestándonos. Bueno, ha ido creciendo el movimiento. y, sí. y seguiremos creciendo. Y es que definitivamente bajo los rayos del sol no hay nada oculto. Más tarde o más temprano la verdad saldrá a flote, como de hecho ha salido. Hace un año no se planteaba, ni siquiera se contemplaba. Hace un año lo que hoy en día se afirma, inclusive se negaba parcialmente. Y yo creo que el proceso... Más o menos se sabía lo que había ocurrido, pero no hubo tanta contundencia hasta que se reveló todo esto por lo que ocurrió en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Así es. ¿Ustedes piensan que eso sacó de balance a la gente del poder? Oh, pero definitivamente, yo creo que Y si eso lo sacó de balance, lo que se está haciendo y lo que se seguirá haciendo terminará de ponerle fin a ese balance. Yo creo que con justeza hay que plantear que no hay forma, no hay escapatoria de que de este proceso claro, es la primera vez que no controlan la información, porque casos de corrupción se han denunciado en los últimos 10 años de manera, que me parece que son, ¿cuántos son? Bueno, han sido cientos. Participación Ciudadana hizo un recuento. Hizo un recuento. Es un libro que entero. Es terrible, es indignante. Y son cientos de casos de corrupción, muchos de ellos no han llegado a la justicia y otros han sido liberados sin condena alguna. Entonces yo creo que por primera vez no tienen el control de la información, no pueden continuar mintiendo, no pueden seguir manipulando y por eso creemos que este es el caso que verdaderamente va a marcar el fin de la impunidad en este país y apostamos a eso. Bueno, muchísimas gracias a Natalia Mármol y a Stalin Montero, jóvenes activistas. Por cierto, ambos son comunicadores profesionales, qué bueno. Eso da mucha esperanza. De la Marcha Verde y el Movimiento por el Fin de la Impunidad y Castigo a la Corrupción. En este caso están motivando lo que va a ocurrir el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde en el Parque Independencia y también el seguimiento a las antorchas, a la caminata de la antorcha que vienen desde el sur, desde el este y desde el Cibao, caminando hacia el Distrito Nacional. A ustedes amigos, muchísimas gracias y no se vayan que hay mucho más en Acento TV.